Estamos esperando que nuestro entrevistado de hoy, de muy buena talla, un hombre conocedor de la materia, un conferencista internacional, muy importante, así que esperamos, conectando. Ahí sí. Ya tenemos a Marco. Marco, qué bueno. Estamos asustados ya. Es que por fin. Es que no sé por qué, en la laptop no abre cuando voy a incorporar a alguien no lo deja incorporar. Entonces me decía que no te podía incorporar. Por eso deduje que era que tenía la laptop prendida y en efecto era así. Bueno, Sí. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? ¿Me oyes bien? Sí, buenísimo. Salí a inventar hacer un programa en exterior y aquí me estoy congelando. El frío está bravo. Así que bueno, sí. eso quedando brigadón, como dice. Se te ve. No, aquí hace mucho calor. Aquí hace mucho calor. Es que ya bueno, Eduardo, un placer verte después de tantos años. Sí, de verdad que sí, me encanta saber de ti, me encanta que estés bien y que estés no solamente bien, sino que estás haciendo una gran labor docente para todo el mundo. Y en este momento, pues, con todos los que se unan a nosotros y lo que nosotros mandamos a través de nuestras redes, los que no pueden ver el programa, les digo, el programa queda grabado en Instagram y ahí lo pueden mandar. Yo te voy a mandar el video a tu WhatsApp para que a tu vez tú lo retransmitas, que es muy importante. Okay. Porque lo que uno dice siempre está vigente. Así es. Así es. Bueno, amigo mío, estamos aquí en un dilema entre el delito y la música. Sí. Bueno, son como dos extremos. ¿Eh? Sí. Mira, lo que sucede, Eduardo, es que nosotros los músicos como tú y yo, y abogados como tú y yo, estamos insertos en un tema que es fundacional para el ser humano, que es la violencia. La violencia ha sido fundacional para el ser humano, y si uno hace un análisis de un siglo hasta acá nada más, viendo la pandemia, la Primera Guerra, etcétera, tú vas a ver que en estos momentos a un siglo está sucediendo lo mismo que sucedió exactamente hace un siglo atrás. Hubo una pandemia en el país donde tú vives, en España, 1918. Mal llamada pandemia, porque no era la española. Claro. Bueno, murió gente de todo el mundo, no solamente España, África. Luego, en ese mismo año, en el 1918, finaliza la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años y dejó 70 millones de muertos. Pero luego viene un proceso muy interesante a tener en cuenta en estos tiempos, que es la crisis del año 29. 10 años después de la pandemia y de la finalización de la Primera Guerra, se produce la crisis del año 29 por una superproducción de bienes de capital, y entonces eso hace estallar las bolsas. Cuando estalla la bolsa, comienzan los suicidios, comienzan los desempleos, etc. Pero entre la crisis del año 29 y la crisis de la pandemia de 1918, se produce un fenómeno que a mí me llamó la atención, que fueron los llamados locos años 20. En los locos años 20 aparece con mucha fuerza, no solamente en Francia, sino también en Nueva York, la música como calmante para la crisis. Aparece el jazz. Entonces, si uno ve entre las dos crisis, el papel que desempeña la música es muy importante. Pero ¿qué sucede después? Termina la alegría del jazz y se produce un control del crimen organizado en la economía, al menos de los Estados Unidos, donde si tú ves los afiches y los documentales, aparece el señor Al Capone repartiendo los platicos de sopa a la gente que se estaba muriendo de hambre. Al Capone repartía 30.000 platos de comida diaria a la gente que se estaba muriendo de hambre en Nueva York. Entonces yo pienso que como alternativa, haciendo un paralelo entre lo que sucedió exactamente hace un siglo, si nos ponemos en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, de crisis política, etcétera, vamos a ver que está sucediendo más o menos lo mismo.
los únicos que están organizados en estos momentos para enfrentar la crisis, y esa es mi hipótesis, son los del crimen organizado. Por eso se llaman crimen organizado. Los que estamos desorganizados somos las víctimas de la pandemia, las víctimas del desempleo, las víctimas de haber tenido que abandonar nuestros países de origen, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Voy a llevar este análisis un poquito después de la finalización de la crisis del año 29 y del control que toma el crimen organizado en ese año. El año 34 comienza la Segunda Guerra Mundial, es decir, la violencia en menos de 15 años de haber matado, asesinado a millones de personas, pasa la Segunda Guerra Mundial y se vuelve a repetir lo mismo. Y ahí sucede otro problema. El crimen organizado vuelve a hacer su aparición, su reaparición el año 44, cuando comienza a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya Al Capone estaba muerto, etcétera, pero aparece otro señor, Lucky Luciano, el jefe de la mafia de Estados Unidos, digamos, el jefe de la mafia de Palermo en los Estados Unidos, quien por estas cosas del destino es solicitado por los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Por qué lo solicitan, Eduardo? Muy simple, porque resulta que los lobos grises, los submarinos alemanes, estaban aniquilando cualquier barco de guerra que llevaba medicamentos, medicina, armamento al frente para combatir al nazismo y al fascismo. Entonces, la inteligencia norteamericana deduce de que hay cierta información que se está entregando desde los puertos por donde salen estos buques aliados. Entonces, esa información se le estaba entregando al gobierno nacionalsocialista de Hitler. Entonces, la inteligencia norteamericana decide ir a hablar con los dirigentes sindicales de los puertos por donde salían esos buques para que le dieran información acerca de si había algún espía, algún infiltrado nazi en esos puertos. Y la reacción de los trabajadores portuarios es decirle a la inteligencia: nosotros no los podemos ayudar. La inteligencia le pregunta: ¿y por qué no nos puede ayudar? Muy simple, porque aquí los puertos los controla la mafia de Palermo. Ustedes tienen que ir a hablar, le dicen los trabajadores portuarios, le dicen a los norteamericanos, tienen que ir a hablar con Lucky Luciano. Pero Lucky Luciano está preso, está condenado, fue condenado por extorsión, por homicidio, por tráfico de alcohol, etcétera. Van los espías norteamericanos a hablar con el jefe de la mafia de Palermo en los Estados Unidos y le dicen que por favor, si él puede dar la orden de que los trabajadores portuarios le informen quiénes son los espías que le están dando información al gobierno de Hitler y le está bombardeando sus buques con armamento, con alimentos, con medicina, etc. Entonces Lucky Luciano, como buen mafioso, se asesora por su Rockefeller de ese tiempo, que era Snyder, que era un judío que lo ayudaba en la parte de finanzas, y le dicen, vamos a negociar con los norteamericanos. Entonces lo primero que decide la mafia es pedir la libertad de Lucky Luciano. Ustedes me dan la libertad y yo les informo quiénes son los espías. Muy bien, le dicen los norteamericanos, le vamos a dar la libertad. Ese agradecimiento que hizo la inteligencia norteamericana a la mafia fue tan grande que cuando desembarcan los buques en Sicilia, a principios a mediados de los 40, del año 44, el primero que iba en los buques de desembarco era el señor Lucky Luciano. Imagínate. ¿A quién? Imagínate. Iba como un héroe. Entonces, el premio, ¿tú sabes cuál fue? Le regalan 7 comunas de Palermo a la mafia. Ese es el primer acuerdo que existe entre el crimen organizado y la clase política, porque en aquellos años la clase política de Palermo estaba en manos de el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera. E inclusive la Iglesia Católica permite el pacto con la mafia y se le entregan las 7 comunas. ¿Cómo te parece? Ahora, entonces, sí. ¿Qué tenemos que ver? O sea, obviamente que
es muy interesante. Lo que pasa es que el tiempo aquí es muy Sí, complicado. ya sé para dónde va. ¿Qué sucede después que termina la guerra, la Segunda Guerra, y se hace el pacto entre el crimen organizado y el control social formal? Tú vas a ver que el mismo suceso de los locos años 20, donde la música, el jazz, tuvo influencia, así como el arte, etcétera, va a suceder en los años 60 con el movimiento hippie. Los Beatles, ¿Quiénes son los Beatles? los ¿Quiénes Beatles. son los Beatles? ¿Quién es John Lennon? Son las víctimas de los bombardeos alemanes en Inglaterra. ¿Quiénes son los hippies del movimiento de Woodstock el año 68? Las víctimas que podían ser enviadas a la guerra del Vietnam para pelear contra los vietnamitas. 500.000 personas se reúnen en torno a la música. Es decir, si tú ves en el siglo XX, hay dos intervalos entre violencia y violencia, entre crisis y crisis, donde es la música el único calmante para la gente. Y desintoxicante. Totalmente. Entonces, claro, yo me puse a pensar y dije, bueno, parece que la música algo hace. Entonces recordé una frase de Beethoven que decía que la música era la máxima expresión de la filosofía. Y esto tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Yo hago criminología, análisis criminal, prevención delictual. Y yo invito a los criminólogos, a los expertos en esto, a regresar a la filosofía. Así como el derecho tiene que volver a la filosofía, también la criminología debe volver a la filosofía. Totalmente. Y ahí nos encontramos con Beethoven. ¿Por qué? Porque la música es la matemática del alma. Y como es la matemática del alma, en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, porque ya se está hablando de que la pandemia, la cuarentena, que va a venir un rebrote que va a ser el doble más grande que lo que fue, estamos todos asustados, estamos con dudas, Entonces, el único calmante para el encierro, para llevarnos mejor un poco más, es la música. Porque la pandemia es un reto a toda la humanidad. Y la humanidad no tiene otra cosa que quedarse encerrada. Y yo recomiendo que para calmarse, porque el encierro está creando niveles de violencia intrafamiliar, tasas de desempleo, etcétera, lo único que nos puede calmar, porque nos va a unir, aunque sean pequeños grupos, es la música. Entonces, Menos mal, ¿por qué? menos mal que yo me casé con una músico también, que es psicóloga y cosmiatra, pero es músico y una semana Fue lo mejor que pude. no podemos cantar Eres una semana sin cantar. eres un afortunado, Gracias. un afortunado. Eres un afortunado, Eduardo, porque vieras tú los niveles de violencia intrafamiliar que se están produciendo en muchos países. Gente que está encerrada, que ya no se soporta, matrimonios que estaban unidos solo por el qué dirán, pero veían sus amantes por fuera. Ahorita ni siquiera pueden ver al amante, porque no pueden salir. Aquí estamos en cuarentena. Entonces, creo que ese calmante es la música. Ahora bien, lo central de esta conferencia, y disculpa la introducción que tuve que hacer Está muy buena. Es muy buena, lo que pasa es que quería alertarte de que el tiempo es corto. Sí, aquí voy a llegar al punto, porque uno siempre tiene que fundamentar la hipótesis. Claro, claro. Entonces, yo lo que sostengo es que a través de parafraseando algo de Facundo Cabral, yo digo que un artista más o un músico más es un delincuente menos. Claro. ¿Verdad? Entonces, si yo aumento las horas de música a los muchachitos de 2 a 4 o a 6 o a 8, voy a crear mejores personas desde el inicio. Y eso se llama prevención general en la criminología y también en el derecho penal. Es decir, ¿cómo prevengo yo? Enseñando a la gente al arte, y la música, como decía Nietzsche, es la máxima expresión del arte, porque uno puede dibujar, puede hacer escultura, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque la música dentro del arte es lo que te llega como comunicación del universo, y nosotros necesitamos una comunicación universal. Y en esto, fíjate tú lo que... Sí, bueno, tú has estado, yo recuerdo cuando tú participabas en los festivales del Colegio de Abogados. que a mí me tocó el Festival de la Voz del Abogado. Imagínate. Bueno, ahí tú establecías un vínculo con cientos de personas. Bueno, y la persona... Hicimos 10 festivales nacionales
y hay 40 Uf, nacionales de abogados en Venezuela. Y estamos imagínate. tratando de hacer un encuentro mundial, un canto de abogados del mundo. Bueno, tú has Es de lo mejor. participantes, por cierto. Pero, muchas gracias. Y es lo mejor. ¿Por qué sucede ese fenómeno, Eduardo? Porque yo también he tocado en festivales y resulta que uno dice, bueno, ¿y qué pasa ahí con la música? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la gente vaya a admirar una escultura, ¿no? Se la queda viendo y ok, pero con la música la cosa cambia porque se produce el contacto. ¿Por qué se produce ese contacto? Y estuve investigando en el psicoanálisis y hay un mecanismo de defensa que se llama la realización imaginaria. Es decir, tú cantas una canción romántica y la gente se identifica contigo porque lo que tú haces es realizar imaginariamente lo que estás diciendo a través de la letra de la canción y a través de la música. Okay. Por eso que la gente está ahí. ¿Recuerda algún momento con su novio, con su esposo, con algún amante? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, esa realización imaginaria es lo que más mueve yo diría, no hablar de la masa porque es muy despectivo, pero del grupo de gente. Entonces, si eso lo podemos hacer ahorita en tiempo de pandemia, reuniendo los grupos, llamando a la paz, porque lo importante ahorita es, aparte de la pandemia, el problema de la guerra. Hay vientos de guerra en muchas partes del mundo. Yo te diría, la amenaza de Irán, los chinos están por otro lado, los sirios están por otro lado. Aquí en América todavía no se firma la paz en Colombia. Hay violencia, la violencia como elemento estructural del ser humano está presente por los siglos de los siglos y no terminará, porque el ser humano tiene una especie de pulsión, instinto de repetición. Nosotros siempre volvemos a lo mismo. Lo que podemos hacer nosotros con la música es neutralizar un poco la violencia. Ahora dígame tú, hay increíble, pero hay países, zonas y regiones del mundo donde prohíben tocar en la calle. O sea, ese es un crimen. En Mérida, por lo menos aquí en Mérida, Extremadura, en España, y yo lo quiero hacer notar porque es insólito que no dejen tocar a un músico, cuando el músico lo que está dando es alegría. Y yo pedí inclusive una audiencia al ciudadano alcalde, pero todavía no he tenido respuesta, porque es insólito que uno esté tocando y llegue la policía y le diga, no, váyase de aquí. Y bueno, cuando lo que estás alegrando a la gente, y más en este momento, que uno no puede tocar en establecimientos. Nosotros tocamos establecimientos, pero no podemos tocar en establecimientos porque no permiten tampoco, por la cuestión de que hay muy poco aforo. Y además de eso, bueno, entonces si encima de eso, donde podemos hacerlo, no lo dejan hacer, bueno, es algo increíblemente insólito. Yo no sé cómo es posible que eso no lo permitan, que lo que trae es alegría, paz, y que la gente nos dice, gracias por alegrarnos la vida, gracias por haber venido para acá. Claro, eso que tú dices es muy cierto, Eduardo, y nos lleva entonces a la tercera pata de lo que se llama el Sistema Integral de Ciencias Penales, que es la construcción científica de una política pública y de una política criminal. Y una política criminal importante en estos tiempos sería permitir la música en las calles, ¿no? Eso debe quedar escrito por ley, porque el problema está en que las leyes las hacen personas que están por arriba de nosotros y que no nos conocen. No saben. Entonces tú ves, no saben de música, no saben de música, ¿no? Así que de eso se trata más o menos. Entonces, la música como forma de neutralizar la violencia, como forma de calmar nuestra incomodidad por la pandemia, nuestra incomodidad por el desempleo, para que los niños sean mejores personas cuando grandes y para la prevención del delito. Yo hice un estudio hace más de 15 años donde demostraba que los delincuentes comunes, los más violentos, no estoy hablando de los delincuentes cuello blanco, no, los delincuentes comunes, los más violentos, eran personas que no tenían instrucción musical, no sabían tocar instrumentos, no sabían tocar. De ahí que veo la necesidad de incluir la música en las políticas públicas y en las políticas criminales de todos los países, de todos los gobiernos, para que personas como tú, como yo, que queremos tocar en cualquier parte, podamos tocar libremente. No es posible que alguien nos venga a impedir eso. Es un rechazo a la felicidad en el fondo.
Así que de eso más o menos se trata. Estoy preocupado por los tiempos, entonces no, todavía tiene tiempo, dele. todavía tengo tiempo. Sí. Bueno, Nos queda, como te decía, la música desde su sencillez, desde su humildad, puede aportar a la crisis que estamos viviendo. Porque esta crisis, debido a la incertidumbre, al no saber cuáles son las variables que están influyendo, nos tiene que llevar por lo menos a que la gente utilice un instrumento que le permita hacer más llevadera esta etapa, porque no sabemos cuándo va a terminar. Aquí todo el mundo habla de la vacuna y de la vacuna, pero nadie sabe realmente cuál va a ser el fin. claro. Yo invito a que los amigos desarrollen la música con sus hijos, ¿No? aprovechen. Y que los países dejen, los gobiernos dejen a los músicos tocar, que las calles se llenen de músicos, para que la gente se distraiga, para que la gente tenga, porque ningún músico se va a hacer rico en la calle, eso es mentira. Rico, pero va a distraer mucha gente y va a hacer pasar un momento muy especial a la gente que lo está oyendo. Y eso lo sentimos los músicos que estamos en eso. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que nos hace falta música, arte en general, claro, pero fundamentalmente la música, porque en realidad la música, fíjate tú, que también ayuda al estudio. La música, tú lo debes saber como buen músico, está asociada a la matemática. Totalmente, es la matemática. No, claro, cuando uno traspasa una nota a otra, hace un cálculo matemático. Sí, De una primera pasa a una tercera, ¿verdad? Tú sabes que a mí me decía Ángel Balán, un gran músico y amigo. Ángel, muy amigo, de Valencia. Sí. ¿De Valencia? Sí, está en Valencia. Muy bueno, yo grabé con él, muy buen amigo. Director de orquesta, arreglista. Sí. En fin, él me decía, cuando empezamos a cantar con pista, porque yo nunca había cantado con pista en esa oportunidad, me dijo, Eduardo, tienes que contar. ¿Cómo es eso? Cuenta el tiempo. ¿Verdad que sí? Para que puedas entrar. Porque el problema es cuándo entra, ¿no? Y entonces empezaba a contar, 1, 2, 3, 4, entraba. Y así es. Entraba. Eso es pura matemática. No tiene más nada. Claro, claro. Entonces también puede colaborar la música, el aumento de horas de música a los niños puede aumentar al desarrollo de la matemática. Yo creo que a los niños, la mayoría no les gusta la matemática porque no tienen un acompañamiento, les falta un acompañamiento musical, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando yo hablo del derecho penal y la criminología. A mí el derecho me fastidió en un 50%, porque era mucho repetir y repetir y memorizar y memorizar. Pero la criminología es la música del derecho. Es la música del derecho porque hay gente que la confunde con la criminalística, pero la criminología es la filosofía de análisis del crimen, ¿no? Y dentro de esa filosofía nosotros incluimos todas las ciencias. Todas esas cosas que están dentro de la filosofía del crimen, ¿no? Claro. Incluyendo la música. Yo diría que, para ir ya concretando, la gran diferencia entre el derecho penal, si tú quieres, y la norma, eso es de que te obligan ahorita a ponerte tu mascarilla, la gran diferencia es que deja de lado al ser, a lo que somos nosotros. Por eso que te acuerdas tú de Kant cuando hablaba del deber ser. El deber ser, sí. Del deber ser. La norma tiene que ponerse la mascarilla porque eso es lo que debe ser. Nosotros en la criminología nos preocupamos del ser. Y ahorita, en tiempos de pandemia, los criminólogos críticos, como dicen, hablamos de la gente hace lo que puede, no lo que debe. Claro. Entonces, obligar a la gente a hacer todo lo que debe hacer es un crimen. La gente hace lo que puede. Y yo, por eso te digo que ojalá que podamos organizarnos más como comunidad pensante para ampliar, digamos, todo lo que es la actividad musical. Ojalá que los liceos, los colegios e inclusive las universidades mantengan las horas de música. Todo este conocimiento de la criminología y el derecho penal, obviamente, porque entraste por ahí, por el derecho. Sí. ¿Qué crees tú que nos va a traer el post-pandemia? O sea, ¿cuál va a ser
nuestra situación en el mundo post pandemia? O sea, ¿vamos a ser mejores, vamos a ser peores, vamos a ser más conscientes, no vamos a ser más conscientes? ¿Qué crees tú? Bueno, primero que nada, creo que tengo una mala noticia y una mejor. Una buena. La mala, la buena primero o la mala. No, la mala, la mala. La mala es que el crimen organizado va a tomar el control de muchos países. Imagínate tú. Fíjate, sí señor. Te invito a revisar lo que está pasando en Galicia desde hace muchísimos años, cómo los contrabandistas del tabaco comenzaron a subir, a contrabandear tabaco por droga, por coca. Y ellos controlaron durante muchos años el crimen organizado en Galicia. Hay muchas partes en España donde los carteles que uno creía que solamente existían en Colombia o en México, también en España están brotando, con mucha fuerza, con mucho control, con mucha capacidad de corromper a la clase. Entonces, yo creo que los que están aprovechando esta pandemia básicamente son los del crimen organizado. Inclusive creo que se van a meter en el tema de las vacunas, no te quepa la menor duda. Sí, Eso por una parte. Ese va a ser un negocio, obviamente. Por supuesto. Los vendedores de armas. Fíjate que en este mundo... Necesidad también. Sí, sí. En este mundo se están comprando más y vendiendo más misiles que vehículos. Misiles nucleares. Y si no, veamos lo que hacen los chinos, lo que hacen los rusos, lo que hacen los iraníes, los mismos Estados Unidos, etcétera. Es decir, la gente está más preocupada de la guerra. Entonces, ¿quién va a ofrecer una alternativa, entre comillas, más humana? El crimen organizado. Porque el crimen organizado, aunque parezca extraño, se porta en forma más amable con muchos sectores sociales empobrecidos. Porque les conviene. El crimen organizado construye canchas de fútbol, reparte comida, etcétera. Bueno, pero ¿qué ofreció en Colombia este hombre pagar la deuda externa? Bueno, imagínate tú, Escobar. Escobar. Claro. La deuda externa de Colombia. Sí. Bueno, eso mismo creo que va a suceder. No solamente en el tiempo post-pandemia, está sucediendo ahorita. Ahorita está sucediendo. Ellos van poco a poco porque el control social formal está debilitado. Las instituciones están debilitadas. Porque las instituciones, Eduardo, son muy importantes. Yo creo que son importantísimas, pero son débiles. Y son débiles las instituciones porque dependen del deseo de quien las dirige. Y lo que el ser humano, como decía Hegel, el ser humano lo que desea en la vida es desear. Entonces, si tú tienes algún sujeto que desea ciertos deseos dirigiendo una institución, se va a preocupar de que se satisfagan sus deseos, pero no los deseos de los demás. Entonces, el crimen organizado eso lo tiene muy claro, porque ellos también tienen sus asesores. No te creas que tú que solamente los asesores están en los gobiernos. No. El crimen organizado tiene sus expertos en inteligencia, tiene sus formas de corromper a los estados, etcétera. Bueno, frente a esa crisis, yo sugiero que una cosa elemental, aparte de la música, los grandes proyectos, pero no ha dicho la parte, sean económicos, no ha dicho la parte, económicos, sí. Lo dijiste la parte pero no la buena. La buena. La buena es que creo que la pandemia nos ha permitido conocernos, ubicarnos entre personas de un país a otro. Yo, por ejemplo, estoy muy bien con los amigos del Perú y eso fue gracias al Zoom. En términos presenciales hubiese sido imposible haberlos conocido. Claro. Nos ubicamos nosotros, tú y yo, estamos haciendo un programa, tú estás en España, yo estoy en Chile, etcétera. Lo que creo es que la gente va a tener que ir, más que pensar, va a tener que reflexionar, que no es lo mismo. La reflexión es un trabajo como la siembra, como la cosecha, donde hay que esperar, donde hay que conversar, donde el encuentro con el otro debe ser permanente. Esa reflexión nos va a llevar a volver a la foto de papel. Te explico. Ahorita
La gente se saca una foto, ¿y qué se saca? La selfie, y la publica. Mire, estoy comiendo, selfie. Estoy en el baño, selfie. Y a nadie le importa eso. Pero la foto de papel que estaba al centro del lugar donde se comía, donde estaba la familia reunida, donde estaba el abuelo, la tía, etcétera, esa foto de papel ha desaparecido. Tenemos que recuperar la foto de papel, que es más veraz, más verídica, es más honesta, no tanta selfie. Nosotros estamos saturándonos con selfie. Lo mismo pasa con la música. Oye, ahí Estamos repitiendo. la gente por tomarse un selfie se suicidan por tomar un selfie. Imagínate. Bien arriesgado y termina muriéndose. Imagínate. Bueno, ¿viste? Bueno, eso es porque la gente no está pensando, no está reflexionando. Nos hemos convertido en gente datóloga, es decir, almacenamos datos en el computador y los guardamos. ¿No? Pero hemos sustituido la calidad por la cantidad. Necesitamos más calidad en las amistades, más calidad en los encuentros, ya menos ir, no tanto restaurantes. Yo creo que esos restaurantes finos, de lujo, eso echó por tierra los encuentros entre familias, los encuentros entre amigos, el cocinar juntos, un asado, ¿no? El cantar juntos una canción, etcétera. Eso se fue perdiendo con este sistema. Y creo que la pandemia es un reto a la humanidad completa. Es un reto a que nos humanicemos de nuevo. Claro. Nos humanicemos. Ahora, ¿cuál es la parte buena que no nos ha terminado de decir? Que nos vamos a humanizar. Sí. Que nos vamos a humanizar, que vamos a estar más cerca cada día más, porque la crisis nos va a unir. La crisis nos va a unir. Van a surgir nuevas formas de educación. ¿Cómo choca eso con el crimen organizado y esa unión? Bueno, yo te digo una cosa, el crimen organizado, cuando apareció entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra con Al Capone, el crimen organizado tuvo que llegar a un acuerdo con el control social formal, a un acuerdo. Y cuando se produjo el segundo encuentro entre el crimen organizado de Luque Luciano y los agentes de inteligencia norteamericana en Palermo, donde te conté que le regalaron 7 municipalidades a la mafia, fíjate tú que ese acuerdo entre el crimen organizado y el control social formal duró 50 años. 50 años. Es decir, esa cosita binaria, esto sí y esto no, eso no va a poder ser. El crimen organizado va a tener que dejar de traficar droga para evitar el daño a la gente y va a tener que lavar sus dineros e invertirlos en la economía formal para que todos podamos funcionar. Tendrán que pagar impuestos, porque ya ellos ganaron mucha plata, miles de millones de dólares. Yo creo que el crimen organizado va a tener que reflexionar sobre eso. Fíjate que tú que en el crimen organizado hay gente bastante pensante, no todo. Yo recuerdo que, bueno, otro día lo vamos a hablar con más calma, pero cuando yo viví en Valencia, me tocó meter a la cárcel al abogado que tenían ellos, porque los había traicionado. Y por eso los conocí un poco. Un día lo vamos a hablar con más calma. Bueno, pero ahí conocí gente. Y yo iba a los clubes italianos, cantaba, comía pizza, interactuaba con ellos, ¿no? Que estaban, no solamente eran criminales, estaban todos sus familiares, estaban todos unidos, ¿no? Es decir, hay un lado bueno, humano, que debe tener el crimen organizado. Como también hay un lado malo que tienen el control social. Hay corrupción, hay una serie de cosas. Es decir, aquí nadie es bueno o malo. Somos todos más o menos. Entonces vamos a tener que entregar lo mejor de cada uno para poder reencontrarlo. Pero yo creo que eso, como te digo, Eduardo, va a pasar por el momento de reflexión necesaria que vamos a vivir en estas cuarentenas. Yo creo que esa va a ser la gran enseñanza para nosotros, para prepararnos a una nueva etapa en la vida. Yo creo que esa es la buena noticia. Y como digo, la música jugará su papel en eso, no te quepa duda.
tenemos que armarnos de música, armarnos de música para sobrevivir y llevar esto lo mejor posible. Yo pienso que cuando John Lennon cantaba aquella canción Give Peace a Chance, esa realmente es una canción, dale tiempo a la paz, un tiempo para la paz. Eso es algo insólito que hayamos tirado por tierra la paz. Que la violencia está en los celulares para los niños, está en todas partes. Y eso es increíble. Terrible. En vez de un niño tenerlo en un colegio, en una clase de música, en una clase de pintura, en una clase de cultura, pues lo tienen en videos de guerra, en videos sumamente violentos, que eso nos trae violencia. Totalmente. Ve tú el jueguito que se llama GTA, no sé si lo conoces. No, no lo conozco. El GTA es un jueguito que solo para enseñar a matar policías. Imagínate tú, qué barbaridad. Y creo que van en la 6ª versión, porque esto lo conozco yo hace 7 años. Imagínate. Para matar policías. Y eso lo venden libremente en el mercado. Sí. Entonces hay que tener cuidado también con el tema de la libertad. La libertad está muy bien, todos queremos ser libres. Pero si el Estado no ejerce ciertas formas de control, nos podemos equivocar en cuanto a la formación de nuestros hijos. Caemos en el libertinaje. Totalmente. Y eso nos lleva al desastre. Mira, hasta ahora está todo muy bueno, pero lamentablemente la hora nos comió. Y tenemos que decir hoy, te doy chance para que despidas de tu gente que te está viendo y que te han mandado 20,000 felicitaciones. No las nombro a todos porque se nos iría el programa nombrándolas, pero te agradezco mucho a ellos que se hayan portado con nosotros bien asistiendo a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Te doy las gracias por la invitación, Eduardo. Te felicito nuevamente por el programa y a todos los amigos que nos estuvieron viendo. Me alegro por su participación y les dejo en la mente la necesidad de reflexionar sobre la violencia que vamos a vivir, que estamos viviendo y que va a ir creciendo por un tiempo, espero que sea lo menos largo posible, pero que ayudemos con el arte y la música a neutralizar la violencia, porque en el fondo los gobernantes nuestros no son más que administradores de la violencia y tenemos que colaborar en esa administración de la violencia a través de la música. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por tu invitación. Y estamos muy complacidos, muy buen programa, me gustó, realmente es un programa muy enriquecedor, muy enaltecedor de las cualidades de cada una de las personas que están presentes, y que creo que esto es realmente lo que todos necesitamos, entender lo que son las cosas, el porqué de las cosas, y eso es lo que mejora nuestra calidad de vida. Enseñemos a nuestros hijos a tocar algo, a cantar algo, a hacer algo positivo por la música, que la música nos va a traer felicidad. Yo me acuerdo en mi casa, cada vez que llegaba un invitado, los llamaba mi papá o mi mamá, vengan muchachos para que toquen el piano aquí, y les encantaba, les alegramos. Así era. Y a todas las fiestas que vamos, y nosotros llevamos la guitarra, y ahora la llevo con mi esposa y cantamos los dos, y bueno, pasamos muy agradable. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Yo también. Y saludos a tu esposa. Gracias, igualmente a todos por allá. Saludos a tu mamá, a tu hermana, a toda tu gente. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.